Bien, esta es una partícula que tiene una trayectoria helicoidal en un campo magnético. Esto se debe a que la partícula se lanzó, este es el campo magnético, se lanzó con cierto ángulo con respecto al campo magnético. Entonces, tiene una componente de la velocidad que es perpendicular al campo y otra que es paralela al campo. Entonces, esta componente que es perpendicular al campo va a hacer que se tenga una trayectoria circular. Y la que es paralela al campo, como no hay fuerza magnética en ese sentido, entonces se va a mover en línea recta. Y la combinación del movimiento circular con el movimiento rectilíneo es lo que genera esta trayectoria helicoidal. ¿Sí? Este es el ejemplo. Dice, en una situación como se ilustra en la figura, la partícula cargada es un protón y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje X con una magnitud de 0,500 tesla. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En t igual a 0, el protón tiene magnitudes de velocidad. Vx 1,5 por 10 a la quinta, Vi igual a 0, Vz igual a 2 por 10 a la quinta metros sobre segundo. En t igual a 0, calcule la fuerza del protón y su aceleración. B. Encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance, distancia recorrida a lo largo del eje, en cada revolución. Bien, vamos con los datos. Me da el campo magnético, está solamente sobre el eje X y yo lo voy a escribir en forma vectorial, entonces va a ser 0,500 y 0J, 0K. Y le ponen Tesla, por favor. Las velocidades, me dan las componentes de las velocidades. Me da cuánto es Vx, cuánto es Vi y cuánto es Vz. Si lo voy a escribir en su forma vectorial, escribo así. Me pide la fuerza y la aceleración. La fuerza magnética es igual a el producto vectorial de la carga por la velocidad por el campo magnético. Primero tengo que hallar este vector. Pongo IJK, voy a resolver por matrices. Y primero está el vector V de velocidad. Entonces coloco sus componentes. Para I es 1,5 por 10 a la sexta. Para J es 0 y para K es 2 por 10 a la quinta. El vector campo magnético, sin embargo, si ustedes se fijan, era 0, 500, 0, 0. 0,500, 0, 0. Y resuelven eso. Una vez que resuelvan esto, multiplican por la carga y ahí van a tener la fuerza magnética. Como el ejercicio me lo dijo, la única fuerza que actúa es la fuerza magnética, entonces su fuerza resultante despejan la aceleración. ¿Está? Después me pregunta, a ver, ¿qué decía? Encuentra el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular y el avance de la hélice. Bien, ahí yo tengo que definir quiénes son las componentes perpendiculares de la velocidad y quién es la componente perpendicular al campo, obviamente, y cuál es la componente paralela al campo. Bien, según el dibujo podemos ver que, y también según los datos que nos da, si no nos daba el dibujo, podíamos hacer. El campo está en X, el que es perpendicular es BZ, ¿sí? Este es el eje Z. Entonces BZ es perpendicular al campo y entonces en esa BZ va a ser el que me va a generar el movimiento circular. Entonces el campo magnético es igual a carga, velocidad en Z, campo magnético igual a mv cuadrado sobre radio. Despejo el radio. Uso acá la componente Z porque esa es la del movimiento circular, la que sea perpendicular al campo. Entonces ahí hallo el radio, que es una de las cosas que me pide. Después me pide la rapidez angular. Atiendan que algunos textos traducen como frecuencia angular, ¿sí? La velocidad angular siempre usando la de Z, porque Z es la que me va a generar el movimiento circular, es velocidad angular por radio, despejan la velocidad angular
y se mide en radianes sobre segundos. Yo necesito sacar de esta velocidad angular, necesito sacar el periodo para lo siguiente que me pide. Velocidad angular o rapidez angular es 2pi sobre periodo, despejan el periodo. Y luego ahí van a hacer lo último que les pide, que es el avance. O sea, cuánto él se desplazó. Cuando hizo una vuelta circular, cuánto se desplazó horizontalmente. O sea, perdón, a lo largo del campo, no necesariamente va a ser horizontal. Uy, y acá está. Para eso yo tengo que ver cuál es la componente de la velocidad que es paralela al campo. Y Bx es paralela al campo porque el campo estaba sobre el eje X. Entonces allí ocurre el movimiento rectilíneo. No sé qué dije, si dije circular o sea, yo tengo que buscar cuál es la componente de la velocidad que sea paralela al campo y ahí es donde se va a generar movimiento rectilíneo. En este caso es Vx. Vx va a ser el avance, que es lo que me pide, sobre t, pero no cualquier t, es la t del periodo, o sea, porque él hace un círculo y cuando termina ese círculo él está avanzando. Y ese es el tiempo. Y ahí despejo Vx que tenemos de dato y el periodo que hallamos en el ítem anterior. Facilísimo.